quiero detenerme en la cuestión anecdótica de estos personajes. Yo creo que el establishment larga estas cloacas, estos personajes cavernarios, para el establishment mostrarse en el medio. Cuando uno ve a estos economistas de ultraderecha que piden prácticamente eliminar el Banco Central o la desaparición completa del Estado, efectivamente al establishment macrista lo muestra como el camino del medio, ¿no? Frente a yo sí soy un gradualista, este es un salvaje. Siempre dentro del marco de cuidar la apropiación de la renta por los sectores privados en Argentina. Y en estos términos sucede lo mismo. Cuando uno escucha o se topa en los cientos de miles de videos que hay dando vueltas de estos tipos, decís, claro, frente a un personaje del Pleistoceno como estos personajes, estos entes, efectivamente el pensamiento conservador termina casi siendo progresista, ¿verdad? Creo que es el único análisis, porque la verdad que no quiero ni mencionar ni hacerme eco. Lo que sí me llama mucho la atención que haya tanto recurso para bancar esta llegada, sobre todo teniendo en cuenta el encastre que hay entre el pensamiento privatista de esta ciudad, que crece a pasos agigantados con unos negocios inconmensurables, y este armado de negocios, ¿verdad? Porque en realidad acá no se trata de educación, sino de guita. Me queda esta pregunta para arrancar este segundo bloque. Vos me decís que tienen el nombre de santos, pero no dan educación religiosa. No, lo mismo, escuelas que no reciben subsidio, como Sagrado Corazón, no tiene ninguna vinculación ni con la diócesis ni con ninguna congregación, pero son maneras de pagar menos impuestos por legislaciones que hay. Y era una escuela que funcionó más de 1 año y medio el nivel secundario sin autorización del Consejo y que fue denunciada desde las vocalías gremiales y fueron obligados rápidamente a pagar la deuda con la FIP, los aportes que tenían que hacer a la obra social del SADO, porque es escuela privada y aportan a esa obra social, y bueno, tuvieron que salir a hacer planes de pago, pero a partir de una denuncia de la organización sindical y de las vocalías gremiales. O sea que yo mañana me pongo San Chamorro y puedo no dar educación religiosa y con eso zafo de pagar. Son mecanismos de engaño colectivo. Hay una cultura que dice que si es San Agustín, si es Sagrado Corazón, ahí hay una formación, y no es así. Por eso hay que diferenciar la escuela de gestión social, las escuelas que dependen de la diócesis o de alguna congregación, de otras escuelas, porque aún también en el campo de las escuelas vinculadas a las iglesias hay congregaciones internacionales o nacionales como la FASTA, Federación Argentina Santo Tomás de Aquino, que tiene escuela en San Martín de los Andes, cobra altísimas cuotas de 8 o 9 mil pesos la última vez que pudimos cotejar, pero recibe subsidio del 100%. Entonces, por más, y eso no depende del obispado de Neuquén, depende de congregaciones de otro carácter. ¿Cuánto cobra? 9 mil pesos estaba cobrando. ¿Y el sueldo lo paga el Estado? 100% de aporte, no sé si en la totalidad de los cargos. Por eso, ese tema de los aportes es transversal y no tiene que ver con la situación puntual del colegio que está cuestionado por su práctica contra los derechos de los alumnos. Esa es la discusión que tenemos en el Consejo de Educación. ¿Y por qué sale la directora o el cuerpo directivo, no sé cómo será su plafón de trabajo, presentándose como perseguidos? Porque la verdad que ese discurso garpa. Bueno, la victimización garpa. Entonces, es decir, intimidar a los trabajadores diciendo, culpa de esto van a perder el trabajo las maestras y los maestros. Jamás está en tela de juicio el problema de los trabajadores ni los salarios de los trabajadores, porque eso no está en discusión. Decir, atacan a todo lo que es confesional. No, lo que se está investigando es una práctica antidemocrática por fuera de los reglamentos y de ataque a los derechos de los menores, que denuncian además padres de los propios alumnos, que hay intervenciones previas de la Defensoría, demanda del alumnado y hechos de público conocimiento. Si alguien le dice a tu hijo en la escuela, tenés el cerebro frito, yo quiero pensar que esos padres y madres van a estar en defensa de su hijo, porque la escuela no está cuestionada globalmente. Está cuestionado este aspecto y este tipo de intervenciones por fuera de la normativa. Y tiene bastantes años, ¿no? Ya. Sí, una escuela tradicional en la comunidad, pero te doy un dato. Algún papá o alguien dijo, nosotros por la ley nacional podemos enseñar lo que queremos. No.
tienen que ser los contenidos que respaldan un título y además, obviamente, desde el punto de vista confesional, podrán tener, obviamente, porque por eso los papás eligen mandar los chicos ahí. Claro. Y esa libertad no está conculcada. O sea que ese tema no está en debate. Entonces, se busca meter la política partidaria, el cierre de la escuela, el temor a los trabajadores, pero no discutir lo que le pasó a las alumnas y los alumnos. Es correr la pelota del centro y un lugar de víctimas que no lo son. Acá las víctimas fueron las alumnas y los alumnos. No la congregación, ni los padres, ni las madres. Las víctimas fueron los alumnos que están reclamando cuestiones, que hay intervención de defensoría, que hay denuncia de los padres y que hay un pedido legítimo que se cumpla la legislación. Yo cuando escuché las declaraciones del cuerpo directivo, primero me llamó la atención el nivel de simpleza, digamos, para explayarse. Digo, no pueden referirse en un tema tan delicado, hablar en términos tan binarios, tan básicos, ¿no? Pero por otro lado, después el presentarse casi como una cuestión de una batalla que había que librar en condiciones de inferioridad y que vamos casi, no sé si no utilizó la palabra resistir en algún momento, entonces yo digo, es increíble cómo... ¿En términos de cruzada? Exacto, esa me parece que es la mejor interpretación. Bueno, lo mismo se hizo cuando nosotros pedimos sugerencia de blanquear el personal que entraba a las privadas en el 2015 en la legislatura, lo pusieron en términos de cruzada. Y la verdad que, bueno, la representante legal también es una abogada que es la hija del pastor Márquez. En las direcciones de los establecimientos está gente que está muy vinculada a la congregación. Entonces uno puede entender que hay una lógica cerrada arriba, pero en el universo de estas escuelas hay muchos ciudadanos, ciudadanas que tienen distintos pensamientos. No, bueno, de hecho las chicas estaban con el pañuelito verde pidiendo digamos, un debate, un ida y vuelta, digamos, y es dentro del propio colegio, o sea que el pensamiento sí estaba generado para abrir un debate. La investigación del Consejo y lo que se está haciendo es en este ámbito nada más. No está en cuestión todo el resto de la escuela, o lo que se dicta en historia, en geografía o en lengua. No está en cuestionamiento. Está en cuestión este aspecto que nos parece que ha violentado derechos de los alumnos. El otro plano, el plano económico de transferencia que se discute en legislatura, ya tiene una posición del 2015 presentada por las vocalías gremiales, claro, que lo hicimos con Leandro Policani y Marcelo Gualiardo, y por ATEN, también las conducciones. Bueno, de hecho hicimos como 2 Cartagos, ¿te acordás? De esa temática. Y por el otro lado... Los pueden buscar en YouTube, hablamos bastante seguido, ¿no? La guita que entra y sale en privada. Y la desigualdad en esa cuestión que está en legislatura, está que entre el aporte de los padres y el aporte de cada vecino de Neuquén, hay pibes que reciben para su trayecto educativo 3 o 4 veces más que el pibe que va a la pública. Y eso no es justo, nada más. Después, si la escuela es religiosa, mutualista, de una comunidad de otra, no es el tema. No pasa por ahí. Pasa por la injusticia que algunos tengan el triple o el cuádruple de recursos para el trayecto educativo, porque sus papás aportan, y hasta 9.000 pesos, estoy contando, en algunas escuelas, y otros no le podemos generar la salita de jardín, no tenemos las netbooks. Claro. Hace 2 años que no hay netbook en la provincia de Neuquén. Y con esa cantidad de recursos podríamos darle a todos los alumnos netbook, terminar la sala de jardín, crear cargos para docentes, no hay problema. Ahora, las escuelas que no son coercitivas, que hacen una gestión social, como las que mencionamos, La Guardia, las que fueran, no están en esa discusión para la organización. A ver, para más dato histórico, ATEN se fundó en San José Obrero con los compañeros José Luis Abanco, Salaburo, Liliana Obregón, Susana de Luca, Ana Chaina. Las reuniones constitutivas que empezaron en el 81 se hacían bajo el amparo de don Jaime, o en el obispado, o en San José Obrero, y el acta constitutiva se hizo ahí, claro, en el 82. O sea, esta situación para nosotros no es una contradicción desde la organización sindical. Y mucho menos con los trabajadores, porque cuando hay que defender a un trabajador, esté sindicalizado en ATEN o en SADOP, en el Consejo de Educación defendemos al trabajador. Claro. Es decir, no hay una disputa ni mucho menos. Está claro que es defender a los trabajadores y está claro
qué escuelas cumplen una función tapando agujeros del Estado, y hasta la legislación prevé, porque esto ha sido planteado por Aten, que hubo una vez una investigación sobre otra escuela que estuvo a punto de cerrarse. La ley habilita, pero era una situación gravísima, no tiene que ver con esta, pero hasta la ley prevé que esos trabajadores y esos bienes pasen al Estado y los trabajadores al Estado. O sea, el trabajador no está en Siempre riesgo está ni en la situación más extrema. Yo pero no es eso lo que se discute hoy. Te agradezco la paciencia de explicarnos todo esto. La verdad que si uno no recibe este tipo de explicación, termina también enmarañado en estas burbujas que no nos ayudan a entender esta parte de la realidad. Y que me quedé pensando en esto, ¿no? La cantidad de fiches que hay dando vueltas, somos la mejor provincia del país, y un representante del Consejo Provincial de Educación de las vocalías gremiales acaba de decir en este programa que hace 2 años no hay netbooks, ¿no? O sea, tenés la publicidad oficial que somos Houston y tenés la realidad concreta, ¿verdad? No tiene solución la realidad, ese es el gran problema. No, pero se pelea todos los días con consistencia, con argumentación y con una actitud de proponer soluciones y que los funcionarios tengan que optar entre la renta para algunos o la distribución para todos. Esa es la pelea. Por eso el sindicato, en un punto, pelea la distribución de la renta como tarea esencial. Claro. Que es el salario de los trabajadores, sí. Es la infraestructura, sí. Son los libros, sí. Son los programas DESI, sí. Son la construcción de nueva escuela, sí. Son las netbooks, sí. Es decir, esto es disputar la renta de los sectores que se llevan mayor parte de la tajada de la renta y del PBI provincial para que sea distribuido de la manera más equitativa. Esa es la función esencial de una organización sindical, además de las cuestiones académicas de capacitación o posiciones políticas en distintas temáticas. Además de todo eso. Gracias, Gustavo. No, gracias, un gusto estar con ustedes. Nosotros nos despedimos rápidamente hasta un próximo Cartago, confesión mediante, acá por nuestro canal.